Bien, como lo habíamos anunciado, está con nosotros el nuevo presidente de la Asociación Rural, Ricardo Reilly. Es ingeniero agrónomo, productor agropecuario del departamento de Cerro Largo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estará hoy Cerro Largo con esta lluvia? Y bueno, la verdad que con bastante agua. ¿Viene bien la lluvia en esta época? Y bueno, la lluvia en lo que es la primavera siempre es buena, sobre todo cuando uno piensa más que nada en la producción ganadera. Pero bueno, como todo, a veces los excesos son malos y estamos también en fechas de siembra, sobre todo para lo que es el cultivo de la soja. Claro. Entonces, como decía, los excesos son malos. Entonces siempre tiene que haber ventanas para que todos los rubros puedan, ventanas climáticas, digo, para que todos los rubros puedan crecer y desarrollarse con normalidad. Sí, hablamos hoy con la gente del sistema de emergencias y se han registrados a las 7 de la mañana de hoy más de 70 milímetros en algunas zonas, ¿no? Sí, eso mucha agua en un día. Claro, digo, uno está hablando de la parte productiva, pero sabemos que todas estas cosas tienen connotaciones sociales, más cuando hemos venido, me animo a decir, ya hace más de un año, con lluvias permanentes y lluvias constantes en todo el país, con crecidas casi todos los cursos de agua. Realmente, como decía, a veces también, por eso digo que son equilibrios, los equilibrios son buenos y los excesos siempre son malos, en lo productivo y en lo que tiene que ver con estas crecidas también, ¿no? ¿A qué se dedican en el campo en Cerro Largo? Bueno, nosotros somos básicamente productores ganaderos, pero algo común en lo que ha sido estos últimos tiempos, también nos hemos dedicado en parte a la agricultura. Y bueno, estamos en lo que quizá hoy se le conoce con el nombre de la frontera agrícola, porque por varias razones, entre ellas quizá por el tipo de suelo también, que no son suelos 100% agrícola en su mayoría, pero son suelos buenos, son suelos intermedios, y tenemos también un tema que no es menor en la actualidad, que es la distancia a los puertos, ¿verdad? Digo, estamos a 400 kilómetros de lo que son los puertos, y eso a veces dificulta un poco, en los casos de la medianería, para obtener algunas rentas mejores. ¿Los costos se disparan Sin duda mucho? Que sí, digo, hoy lo que es el flete, lo que son los combustibles, es caro, somos un país caro en ese sentido, y sin duda que eso afecta mucho, creo que la rentabilidad de estos rubros que tienen, bueno, muchos kilómetros para trasladarse, que en realidad no son muchos, porque Uruguay no es un país grande, es un país que es chico, entonces tiene esa contradicción, que lo que están careciendo en gran parte hoy es el tema del traslado en un país, el tema de la logística concretamente, y además por rutas que también tienen alguna carencia de algunos temas que sin duda habrá que resolver hacia el futuro para seguir por un camino sustentable y de desarrollo agropecuario sostenible en el tiempo, ¿no? ¿Eso es uno de los temas que les preocupa de cara a un próximo gobierno? Y yo creo que... ¿El de la infraestructura? Bueno, yo creo que sí. Para mí va a ser uno de los temas cruciales que va a tener el próximo gobierno, que es ayornar este tema a lo que se ha y a lo que ha sido el crecimiento del país, porque no hay duda que el desarrollo en infraestructura ha estado desfasado, rezagado en el tiempo con lo que ha sido la inversión y el crecimiento productivo que han hecho los productores y que han apostado en este último tiempo. Y bueno, sin duda que hay un desfasaje, claro, que lo vamos a tener que ayornar para que el tema de infraestructura y lo logístico no termine siendo una ineficiencia trasladada al productor, que en definitiva termina siendo el último eslabón de la cadena y por lo tanto es el que no tiene la capacidad de trasladar hacia atrás los costos, porque la guerra de traslado de costos se sucede siempre. Siempre alguien termina pagando. Y bueno, alguien termina pagando más, que por lo general termina siendo quien no tiene esa posibilidad dentro del eslabón de la cadena productiva de trasladar sus costos hacia atrás, ¿verdad? ¿Qué otro tema les preocupa? Yo creo que próximo gobierno, hablamos de próximo gobierno porque estamos en un proceso electoral, pero digamos, hablando del futuro en general, no tenemos por qué hablar del próximo gobierno. Y bueno, yo creo que hay un escenario que va a ser distinto al de estos últimos años, en donde estamos asistiendo a un reacomodo que hay que ver si es coyuntural. Yo creo que es quizá más estructural en alguna medida a lo que son algunos de los productos que Uruguay exporta y que han sido la vedette en estos últimos años, como es el caso de la soja. Que pensar que la soja
en menos de un año pasó de 480 o $500 la tonelada a 350, 370, depende un poco en donde uno se sitúe. Bueno, eso sin duda que va a impactar muchísimo en lo que son los ingresos de los productores y en lo que es el ingreso del Estado también, ¿verdad? Y a su vez, recién hablábamos algo, tenemos que resolver lo que es la estructura de los costos, porque los costos han crecido, los costos de producción han crecido de forma sostenida en estos últimos 10 años. Han ido acompañados con precios altos de varios de los productos que Uruguay exporta. Claro. Eso tapa muchas ineficiencias y ineficiencias también a nivel productivo. Pero eso va a requerir sin duda que un reacomodo y un reequilibrio a nivel de lo que es el Estado para que no le traslade las ineficiencias a la producción y a los privados, y también en un uso estratégico e inteligente dentro de lo que son las distintas empresas para tratar de ver cómo se desenvuelven ante un escenario que sin duda va a ser distinto al de estos últimos 10 años, marcado, entre otras cosas, por crecimientos moderados el caso de la economía china, que probablemente va a seguir demandando alimentos, pero sabemos que lo va a hacer a tasas menores a los cuales lo viene haciendo, y quizá no a tasas menores en cantidad, pero sí a valores y a precios, y eso es parte de lo que hoy ya están viviendo sectores, como decía hoy, de la agricultura, pero podemos hablar también del sector lechero. La carne, también hay caída de precios importante. Sí, hay caída de precios importante, y si vemos el sector lechero es un rubro vital, importantísimo para lo que es la intensificación de la producción, ¿verdad? Porque los predios lecheros requieren mucha inversión en innovación, en tecnología y en puestos de trabajo. Entonces digo, todo eso hay que, vuelvo a decir, no dramatizar, pero sí saber que se está frente a un escenario que es distinto al de los últimos años y en donde es vital el hecho de mantener los equilibrios a nivel interno del país, para que la producción, los privados y la inversión no se ahuyenten, sino que traten de reacomodarse de forma estratégica, pero que se genere el marco adecuado para seguir invirtiendo y que el país siga creciendo. Ahora, en ese escenario, el sector agropecuario ha hecho algunos reclamos históricos, como por ejemplo el peso del Estado, el costo del Estado. ¿Ustedes ven que hay posibilidades de un cambio concreto en ese sentido? Bueno, aparte del reacomodo del que estamos hablando, en alguna medida tiene que pasar porque el Estado haga una gestión y haga un uso mucho más eficiente de los recursos que ya tiene, porque venimos de una década que ha sido de crecimiento importante, está bien, en donde todos los uruguayos hemos realizado también aportes importantes desde el punto de vista fiscal. Cada uno después sabrá si el Estado le devuelve lo que le entiende que le tiene que, la valoración que hace cada uno después de esa retribución la hará cada uno, pero de lo que no hay ninguna duda es que han sido años, así como decía, de crecimiento en productividad, en innovación, en tecnología y en inversión y apuesta de los productores. También han sido años muy importantes de recaudación fiscal para el Estado. Y sin embargo, cuando miramos y vemos que tenemos un déficit fiscal que asciende al 3 y pico del Producto Bruto Interno, un Producto Bruto Interno que es mucho más grande, por lo cual esa deuda es mucho más grande también. Claro. Entonces digo, todo eso de alguna manera tendremos que ver cómo cómo se gestiona, cómo se reacomoda, porque vuelvo a repetir, el escenario que viene seguramente no sea tan favorable como el que se ha vivido en estos últimos años. Entonces si llegamos a este punto de quiebre con algunos temas de fondo, como los que estoy hablando, con combustibles que son caros, con energía, con fletes que son extremadamente caros para la región y para el mundo. Y a su vez, bueno, también estamos viendo que tenemos problemas importantes en lo que es la infraestructura, que es un caso, estábamos hablando, en un país tan chico como Uruguay, que existan problemas. Bueno, sin duda que es un tema que lo vamos a tener que encarar de forma planificada y de forma estratégica, ¿no?, hacia el futuro, porque creo que ahí va gran parte de la vida de lo que es el sustento y la competitividad. A mí me gusta hablar mucho de la competitividad, sobre todo frente a otros países que producen cosas parecidas a nosotros, por no decir las mismas, pero con un costo inferior. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener que competir, bueno, en proveer de alimentos y de proteínas al mundo, pero siendo competitivos. Estamos en una campaña electoral y los temas agropecuarios casi no se manejan en la campaña electoral en Uruguay por ningún candidato. A veces se incluyen por algún tema impositivo. En este caso, por ejemplo, el Frente Amplio ha dicho que quiere poner un impuesto
el impuesto de primaria al agro, pero ¿cómo ven ustedes que no estén los temas agropecuarios en las primeras páginas de la agenda? Bueno, yo creo que hacen un poco de referencia a que somos un país agropecuario, pero que no tiene la identidad de país agropecuario. Entonces a veces se prefiere tratar otros temas. Digo, yo no sé, quizá uno porque está más adentro del tema, esto no haya sido tratado de pronto en los discursos, vamos a decir así, pero cuando uno habla, y nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con distintos candidatos, no, está presente en la agenda. Todos los candidatos tenían, bueno, ahora quedan dos, pero digo, todos tenían equipos de gente trabajando en el sector agropecuario muy valioso. O sea que en realidad, digo, yo no sé si no es un tema, quizá no está en la campaña como algo propagandístico porque no vende, como tú decías, lo que vende en realidad es decir que quizá le van a poner o le van a agregar un impuesto que en realidad ya existe, pero bueno, como sería muy largo explicar el tema de cómo lo está pagando el campo, vayamos a que está siendo utilizado como un tema político. Bueno, a nosotros nos gustaría que el campo en realidad fuese utilizado en una campaña electoral como motor de la economía y de los efectos de multiplicación que tiene y de difusión y de encadenamiento en el resto de la economía con todas las áreas, como lo probó el estudio de la Universidad de la República de la Facultad de Ciencias, que el agro multiplica por 6 cada dólar que produce, lo multiplica por 6 dentro de la economía y lo derrama. Genera más puestos de trabajo de forma directa, pero también de forma indirecta, por lo que son las actividades conexas del sector agropecuario. Y un tema que no es menor, a veces cuando se habla mucho de la descentralización, es que esos ingresos se distribuyen de una manera muy eficiente, sobre todo en lugares y en familias que están alejadas de lo que son las poblaciones urbanas, porque estamos hablando de que esto genera y multiplica actividades en distintos rincones del país. Claro. Y basta recorrer el Uruguay, uno que está a veces en esto y tiene la posibilidad de recorrer, de hablar con la gente y de ver no únicamente los productores, sino de ver cómo han evolucionado los pueblos y las ciudades del interior del país y el acceso a muchas facilidades. Bueno, en parte, verdad que se dan por lo que es este efecto de multiplicación que ha tenido el crecimiento del agro, pero que lo ha derramado y bien derramado y distribuido con el resto de la sociedad. Ahora, hay una desconexión ahí entre la sociedad entonces y el agro, que no es nueva en realidad, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se puede cambiar eso? Eso es un tema, yo me quedé con un, disculpa que me quedé con un tema anterior, cuando uno habla de la infraestructura, porque te estaba hablando de los efectos de, cuando hablábamos hoy de la infraestructura, a veces la infraestructura es únicamente vista como una manera de trasladar la producción, pero pocas veces es vista, yo lo decía el otro día en una nota que me hicieron, la infraestructura desde el punto de vista social. Sí, bueno, una ambulancia que se tiene que trasladar. El acceso a servicios que son vitales. Claro. El acceso a servicios que son vitales. Pero bueno, sí, lo que tú me preguntabas, sí, yo creo que es una vieja dicotomía que quienes estamos en esto, digo, yo lo he planteado y creo que tenemos que trabajar, sin duda que todos debemos tener parte de la culpa, pero bueno, somos un país agropecuario que ha vivido o necesitado del campo en momentos buenos, como han sido estos últimos años, pero no nos podemos olvidar que también de la mano del sector agropecuario se ha salido de las crisis más profundas, porque si vamos a lo que fue el año 2001, que esperemos, no queremos ni acordarnos, pero ¿cómo se sale de toda esta situación? Bueno, se sale en base a un sinceramiento en su momento de lo que fue la crisis de laftosa, que Uruguay la denuncia, que eso nos implicó un drama general, porque fue quedar relegados de los principales mercados del mundo. Pero bueno, esas medidas tomadas, fueron medidas difíciles tomadas en momentos importantes, después nos hicieron ser un país creíble. Hoy Uruguay está entre los 6 exportadores de carne más grandes del mundo. Creo que son temas con más de 120 o 130 mercados abiertos, donde hay un trabajo muy fuerte de todos los actores involucrados. Pero eso no es captado a nivel de la población en general, ¿no? Y bueno, digamos, quizá, en Uruguay, que suba el precio de la carne es una mala noticia.
Bueno, es una mala noticia. Sí, ¿No? en realidad, por lo Es una general, mala noticia, cuando digo, para suben el- los precios es una mala noticia en general. Sí, bueno, por eso. Pero si Pero yo no será... sé si pasa en eso en otro país, digamos, si... No, pero digo, yo en realidad no terminé el razonamiento, pero somos el sexto exportador de carne del mundo, pero somos el primer consumidor de carnes rojas per cápita del mundo, más Sí. que Argentina. Entonces quiere decir que está bien, uno siempre se queja o no se queja. Ahora, esa posibilidad está dada en gran parte porque ha mejorado el poder adquisitivo, Sí. no hay ninguna duda, producto en muchos casos de lo que ha sido la exportación que ha tenido el país y el crecimiento explosivo Claro. y productivo que ha tenido, no solo en carne, sino en todos los rubros de los cuales estamos hablando. No hay que olvidar que el 80% de las exportaciones del Uruguay provienen del agronegocio, de lo que genera el agronegocio. Más del 30% del Producto Bruto Interno generado de manera directa por lo que son los aportes del agronegocio, que involucra al sector agropecuario y todas sus actividades conexas. Entonces, bueno, si será importante cuando tú decías que sube el precio de la carne, pero hoy Uruguay tiene la posibilidad de exportar en carne, debe andar en el 75% de lo que se exporta, y con ese vamos a poner el 30% restante. Uruguay es el primer consumidor de carnes rojas. ¿Y por qué razón? Porque el hecho de que Uruguay pueda exportar más, de que a mejores precios, con acceso a mayor cantidad de mercados, ha generado un efecto positivo en los productores y en los agentes que inviertan y que trabajan en la economía. ¿Cuál es el efecto exactamente inverso? El que hizo Argentina. Claro. A mí no me gusta hablar de los demás, pero a veces sirven como espejo para saber todo lo que no hay que hacer, que este es un caso de libro, ¿no? Un país que prohibió la exportación de carne, o pongámosle, de alguna medida lo prohibió, pero pensando en esto, en que la carne se abaratara, eso terminó siendo en el corto plazo una medida que puede haber sido positiva, porque la carne bajó. Cuando miramos a largo plazo, Argentina tiene 10 millones de cabezas menos de ganado, un Uruguay entero en cabezas de ganado, Uruguay tiene entre 10 y 11 o 12 millones de cabezas, un Uruguay entero, y bueno, más de 100 plantas frigoríficas cerradas, 20.000 puestos de trabajo, menos inversión, un descreimiento total. Miremos el caso de las detracciones. Entonces, todas esas cosas o medidas que se toman, a veces pensando que se va a favorecer porque puede pasar que no suba la carne en una primera instancia, a veces el hecho de que suba la carne es bueno porque está diciendo que los productores van a invertir más y en el largo plazo va a pasar lo que está pasando. Es que el uruguayo tiene acceso a carne de primera calidad como es la carne uruguaya en el mundo. Y otro dato que no es menor, ese consumo per cápita se da distribuido en una media muy pareja en todos los estratos sociales. No es que hay unos que comen mucho y otros que comen poco, no, es bastante parejo. Entonces creo que son datos que quizá esto que yo estoy diciendo ahora y de otra manera, hay que saberlo y aprenderlo a comunicar para... ¿Puede haber ahí un déficit, digamos, del propio sector agropecuario de Y bueno, cómo explicar? Yo siempre digo cuando me han preguntado cosas, porque yo lo sostengo así, creo que la vida es así, que no, las cosas no tienen una única explicación, sino que son multifactoriales. Y cuando pasa algo bueno o algo malo, y bueno, todos de alguna manera en una sociedad somos culpables de una parte, por lo menos de una cuota parte, que será menor o peor, que podrá ser subjetiva, pero sin duda que a veces uno tiene que hacer parte de la crítica porque es la única manera de lograr sobreponerse a un problema y en este caso, como decía hoy, de tratar de comunicar mejor estas cosas. Creo que sí, que puede haber deben tratar de comunicar mejor este tipo de cosas. Claro. ¿El gobierno debe intervenir en la cadena cárnica? ¿Algo que se ha manejado en los últimos tiempos? La Asociación Rural en ese sentido ha sido muy clara. Y yo personalmente, yo estoy en contra de las intervenciones del Estado. Quizá te contesté la pregunta en el tramo anterior. Hablando de Argentina. Hablando de Argentina, porque es un claro ejemplo intervencionista y dirigista. Cuando el Estado comienza con una de estas cosas, que son intervenciones o toqueteos, el principio uno sabe, porque uno sabe dónde interviene. El tema después cuando quiere tratar de ajustar lo que se desajusta, porque siempre uno interviene, ajusta una cosa pero desajusta otras, y bueno, termina en una intervención que puede salir para cualquier lado. Entonces, uno hoy lo que puede pensar, hay que intervenir, porque hoy me sirve a mí que intervengan, porque capaz que pienso que me van a pagar más. Bueno, pero después no te enojes si un día te dicen que te van a pagar menos, o que te van a prohibir que vendas determinada categoría con menos de determinados kilos. Y no estoy diciendo que esa sea la finalidad cuando uno habla de intervenir,
Pero lo que pasa es que también los actores dentro del país y de los gobiernos y de las economías cambian, y las medidas que se toman y los antecedentes que se fijan yo creo que son de riesgo. Yo creo que el mercado está bien, no resuelve el 100%, pero resuelve muchas cosas, y el Estado lo que sí se tiene que encargar es de velar porque exista la defensa de una competencia libre y sana y transparente. Claro, pero ahí hay un punto importante, porque muchas veces los propios productores se han quejado de cómo se fijan los precios, de que los productores son tomadores de precios, de que en la industria hay de alguna manera, se ha centralizado mucho en pocos grandes grupos, y de alguna manera es mucho más fácil fijar un precio o que los precios se fijen con determinados criterios. ¿Ustedes creen que están las garantías del propio Estado para controlar ese tipo de situaciones? Bueno, vuelvo a repetir, en realidad el Estado se debería encargar de que eso sí suceda, de que eso sea transparente, de que todos tengamos las mismas oportunidades. La Asociación Rural, por ejemplo, y otras, los productores y otras instituciones, en su momento, que fue un tema discutido, se apoyó y se incentivó y se pidió que fuera 100% libre la exportación de ganado en pie. Sí. Que técnicamente era, pero sabíamos que de hecho después había algunas dificultades que terminaron trancando algunos negocios, porque está bien, había gente que de pronto entendía que la exportación en pie no debería ser 100% libre, sino cuotificada. Nosotros entendemos que todas ese tipo de cosas son las que generan desigualdad de oportunidades y asimetrías entre las partes negociadoras. Entonces, creo que el Estado sí tiene que trabajar en desregular algunos temas que haya regulados para que las partes tengan iguales posiciones para negociar. La concentración de la industria, que uno siempre habla cuando estamos hablando de pacto de precios, hay un término que se ha utilizado mucho el año pasado, que es la colusión, ¿verdad? Sí. Que hay un acuerdo, en realidad, para que además está penado por la ley, pero eso es un término que a mí tampoco me gusta utilizarlo, porque la otra vuelta me acuerdo que me preguntaron, digo, pero que exista una concertación de precios, que sería este caso, una concentración de precios de industrias, no quiere decir que exista una concertación, o sea, que haya un acuerdo. Siempre hubo una fantasía sobre eso, ¿no? Yo desde que soy muy chiquito... De que se juntaban en un escritorio y fijaban el precio. Bueno, yo desde que soy muy chico eso lo vengo escuchando siempre. Y yo, mire que no, con esto no estoy defendiendo a la industria, lo que estoy diciendo es que tienen que haber igualdad de condiciones en los mercados para negociar, con igualdad de oportunidades para todas las partes, ¿tá? La concentración a nivel industrial hoy se da prácticamente en todos los rubros, en todo el mundo. Hay que saber cómo lo manejamos y cómo desregulamos, llamémoslo así, o damos las garantías a través de la ley de defensa de la competencia, que hay una comisión además encargada de ese tema, para que estas cosas, si es que ocurren, bueno, que no ocurran. Claro. ¿Cómo se le explica a la gente de la ciudad la tecnología que está aplicada en el agro? Porque uno hoy tiene un teléfono celular que ve en la propia mano la cantidad de tecnología que hay ahí adentro, porque vivió lo que era el teléfono de tubo hace no mucho tiempo. Pero en el agro uno tiene la sensación que la gente en la ciudad cree que la vaca se sigue engordando de la misma manera que hace 100 años. Digamos, se la larga en el campo, come pasto y cuando está pronta va al frigorífico. ¿Cómo cambió eso? Bueno, tuvo un cambio formidable. El país ha tenido un cambio formidable, bueno, en su más amplio sentido, por lo que son la intensificación de los ciclos productivos, por lo que son la incorporación de tecnologías, por la incorporación de conocimiento, el desarrollo de la agricultura, que en una primera instancia se pensó que iba a generar un impacto negativo al retirarle tierras a la ganadería, pero sin embargo con el correr del tiempo terminó generando un impacto positivo, porque hay que ver que la ganadería aumentó su productividad en todos los indicadores. Basta mirar los datos a esta altura ya de índice de preñez, pero podemos ir a lo que es la edad de entore de las vaquillonas, a lo que es la edad de faena. Si miramos las gráficas que presenta el INAC, vamos a ver lo que ha evolucionado, lo que son la cantidad de novillos con dentición incompleta, que habla de novillos que están siendo faenados mucho más jóvenes de lo que eran faenados antes. Todo eso se logra con una mejor alimentación, con una mayor intensificación, con una mayor inversión, lo cual también requiere un mayor riesgo. Pero todo ese crecimiento que se ha dado en el campo en estos últimos años, a mí me gusta hablar de productividad, porque la productividad en realidad es un indicador de eficiencia. Está hablando de que con más o menos los mismos recursos se está produciendo más y de mejor manera y mejor.
Y eso es lo que ha hecho el campo, ha hecho una incorporación formidable de tecnologías, de innovación, de conocimiento, con los productores que jugaron un rol y lo seguirán jugando, porque es muy difícil que en un proceso de innovación no existan los emprendedores. Y los productores han demostrado que cuando tienen señales claras, cuando tienen reglas claras y cuando ven el horizonte y las expectativas son buenas, bueno, sucede lo que sucedió en estos últimos 10 años, que ha sido una verdadera revolución productiva, ¿no? ¿Una modernización también de los productores como empresarios? Sí, pero en todos los aspectos. Yo iba a mencionar un trabajo de Simbe que hizo hace poco, que eso no lo digo yo, tiene la ventaja de que lo hizo un instituto como es el Simbe. Independiente, sí. Que bueno, no, y que además que rompe ese paradigma de que los productos del sector agropecuario no agregan valor, porque siempre estuvo ese paradigma. Sí. Y habla que después de la informática son el ganado y los granos, habla del grano de arroz, lo que tiene mayor incorporación de tecnología y de contenido tecnológico por definición. O sea, la fábrica en realidad está antes del procesamiento o de la transformación industrial. ¿Por qué razón? Porque cuando exportamos un animal en pie, estamos exportando 150 años de mejora genética, de investigación, de datos de PD. Hoy ya se están haciendo estudios del genoma, atados a la genómica. En el grano de arroz, bueno, tenemos un récord mundial, somos récord mundial por hectárea en producción de arroz. Entonces digo, todas esas cosas, cuando es parte de lo que hablábamos hoy, de la información que hay que manejar y de lo que hay que transmitir. A veces nos falta solo con que exista la información, sino que es en la manera en que lo decimos y en lo que lo transmitimos. Como te comenté recién también, el estudio de la Facultad de Ciencias, de los efectos multiplicadores que genera el sector en el resto de la economía. Son todas cosas que son vitales, que están estudiadas estadísticamente, que están los números, y bueno, quizá haya que, para concientizar un poco, haya que buscar la manera también de difundir ese tipo de trabajos para que todos estemos enterados de lo que es el campo, que es una verdadera fábrica de producción de proteínas y alimentos, que sin duda ha revolucionado al país en los últimos 10 años. Claro. ¿No? En una entrevista con el diario El País hace unos días usted decía que la gestión gremial debía ser más profesional en ciertas áreas. ¿A qué apunta con eso? No, me refería un poco a esto que estamos hablando. Pero también a nivel de lo gremial, digamos. No, bueno, gremial. Es que parte de cuando hablamos de profesionalismo, a veces uno lo asocia a lo que son los cargos rentados. Estas son actividades honorarias, ¿no? Sí. Yo no me estaba refiriendo a eso, sino que creo que es importante actualizar lo que es la actividad gremial a los nuevos tiempos. Y yo hablé del tema de comunicación, que ya lo hemos tratado un poco acá, porque creo que es vital que las gremiales puedan transmitir su mensaje, que el campo pueda transmitir su mensaje, que los productores en definitiva se sientan representados y puedan transmitir ese mensaje, pero que también la propia institución pueda derramar ese mensaje hacia adentro de la propia institución. Para todo esto, hoy se requiere de una actualización de algunos puntos en los cuales sin duda vamos a trabajar en los próximos tiempos. Hoy, si miramos únicamente lo que es el desarrollo que ha tenido las redes sociales, claro, uno no puede estar ajeno a la evolución en ese tipo de cosas que parecen que son muy fáciles, pero que hay todo un estudio de cómo es la mejor manera de manejarlas, de comunicar. Y bueno, yo creo que hay que trabajar. La Asociación Rural tiene un departamento en el área de exposiciones que sin duda es quizá una parte ejemplo en lo que estamos hablando de profesionalización en determinados aspectos. Tenemos un departamento de economía en donde hay un economista que está de manera permanente estudiando todo esto de lo que estamos hablando hoy. Son datos que los están bajando permanentemente, semanalmente, y analizando relaciones de precios a nivel nacional en relación con los volúmenes y con los valores exportados. Hay un departamento jurídico, en fin, creo que llevar eso un poco, poder integrarlo y potenciar lo que es la actividad gremial, ¿no? Le agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.